Buenas tardes. Vamos a seguir nuestra clase del Sermón del Monte. Vamos a ver ahora el capítulo 5, la última parte del capítulo 5 de Mateo, versículos del 43 al 48. Pero vamos a orar primero. Señor, muchas gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es nuestra vida. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos en el mundo, nos diste tu palabra, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y nos has dado también el gozo y el privilegio de ser partes de tu cuerpo. Gracias, Señor, por eso. Háblanos en esta tarde, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a oír todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es un tema, pues, muy difícil de hacer, como mucho de lo que el Señor nos ha pedido. Y es un tema que tiene que ver con los enemigos. Vamos a leer el pasaje. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos acaba de enseñar que no tomemos venganza con los que de alguna manera abusan de nosotros. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que pongas la otra mejilla, que lleves la carga un poco más de tiempo, etcétera, ¿verdad? Un poco más. Y el Señor nos está pidiendo que no tomemos venganza, porque tomar venganza es un derecho que solo es de Él. Pero podemos confiar en su infinita sabiduría, porque Él sabe cómo arreglar los asuntos que tienen que ver con nuestros derechos y con nuestras propiedades. Él sabe qué es lo mejor. Y entonces, acá en esta parte que nos toca ver el día de hoy, igual el famoso oísteis que fue dicho, ¿verdad? Y el oísteis que fue dicho a lo que se está refiriendo el Señor ahora. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La primera parte de esto de amar a tu prójimo estaba en la ley, en Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La segunda parte, aborrecerás a tu enemigo, no estaba en ninguna parte de la ley judía. A lo largo de los siglos, los maestros de la ley enseñaron que el prójimo era nada más el judío, y el enemigo, pues, era cualquier persona que no fuera judía. Es decir, pues un gentil o un samaritano. En la época de Jesús, el odio por los samaritanos era muy grande. Pero en la ley también decía, en Éxodo 23, 4 y 5, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces, si el Señor está hablando de las cosas, del animal de tu enemigo, que te está diciendo que trates bien al enemigo, claro que vas a tratar también bien a tu enemigo, no nada más a sus animales, ¿verdad? Pero ellos no querían tener nada que ver con sus vecinos, los samaritanos, ¿verdad? Los consideraban sus enemigos y no querían ningún tipo de trato con los extranjeros. Y eso nos recuerda también cuando Jesús le preguntaron quién es mi prójimo, y él contestó con la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y precisamente estaba hablando de un samaritano que era de ese pueblo al que los judíos no querían. Pero ahora el Señor va a explicar
el verdadero significado de lo que la ley decía. Por eso el Señor aclara, pero yo os digo. Y el pero yo os digo tiene varias implicaciones aquí. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Las expresiones que usa el Señor aquí sobre quienes están en nuestra contra van en aumento. Bueno, son enemigos, pues son los que tienen algo en contra de nosotros. Nos maldicen, porque esas diferencias que tienen con nosotros los mueven a maldecirnos, ¿verdad? Nos aborrecen ahora, no nada más tienen algo contra nosotros, nos maldicen, pero aún más nos aborrecen. Aborrecer no es solo que le caigo mal a alguien, sino que se produce una emoción negativa en contra de nosotros. En su corazón es un sentimiento de odio profundo y es algo que busca satisfacerse buscando algún tipo de venganza, aunque tú no hayas hecho nada. Pero luego dice, nos ultrajan y persiguen. Este es el grado máximo de odio porque se traduce en una acción que quiere destruir y que incluso quiere matar. Por eso se ultraja. Se busca hacer daño de manera deliberada y por eso es la persecución. Ahora, ¿qué hacemos ante esas ofensas y maltratos? ¿Qué es lo que el Señor pide? 1, amar a tus enemigos. Y luego bendecir a los que te maldicen. Hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Esto era totalmente opuesto a lo que los maestros de la ley habían enseñado. Pero el Señor ya nos había dicho al empezar este sermón en el capítulo 5, estamos en Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primero, pues no podemos olvidar que el Señor nos llama bienaventurados cuando somos perseguidos, ofendidos y calumniados. Segundo, podemos gozarnos y alegrarnos por eso, porque tenemos un galardón grande en los cielos, porque somos muy parecidos a los profetas en los sufrimientos. Pero hacer esto hoy en día se ve muy mal en nuestra sociedad, que nos enseña a no dejarnos y a defender nuestros derechos. Eso es lo que enseña la sociedad. Pero en todo el Antiguo Testamento también está la enseñanza sobre el trato con los enemigos. En Proverbios 25, 21 y 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Tu enemigo no te lo va a pagar, pero el Señor sí te lo va a pagar. Y el apóstol Pablo nos habla de lo mismo en Romanos 12. En el 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y en el mismo Romanos 12, del 19 al 21, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, como hemos platicado, las demandas de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con lo que hay en nuestro corazón. Sus hijos son diferentes al mundo que los rodea. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo los está transformando o nos está transformando para que seamos más parecidos a nuestro Señor y Salvador. Por esto es la explicación que el Señor nos sigue dando, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor no nos está diciendo, cuando dice para que seáis hijos de vuestro Padre, no nos está diciendo que esta es una razón para ser salvos, no.
porque la salvación pues la obtenemos por la gracia del Señor, ¿verdad? No, el Señor nos está diciendo que hacemos estas cosas porque ya somos salvos y porque nosotros reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras acciones. Y el Señor acá dice que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos. La verdad es que nadie merecemos que Dios ni nos dé la luz del sol ni nos mande la lluvia. Sin embargo, el Señor manda la lluvia sobre todos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre los que creemos en Él y sobre los que no creen en Él y al contrario, nos persiguen por creer en Él. Pero entonces acá el Señor va a hacer una comparación entre el comportamiento de los publicanos y de los gentiles con el de los hijos de Dios. Y entonces el Señor dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con todo lo crueles que pueden ser los hijos de Dios, con los hijos de Dios, los publicanos y los gentiles, nuestros enemigos, quien sea, quien no conoce al Señor, también tienen la imagen de Dios en ellos, distorsionada, porque pueden responder con amor a quienes los aman. Pueden responder el saludo, como dice aquí, de quienes los saludan, que son sus amigos o sus conocidos o sus parientes, ¿verdad? Pero la diferencia en el comportamiento es que nosotros tratamos de agradar a nuestro Padre. Nosotros sabemos que nunca vamos a ser perfectos y que nunca vamos a llenar la estándar de nuestro Padre. Pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la imagen de Cristo se refleje en el mundo. Los hijos de Dios estamos llamados a buscar nuestra recompensa en los cielos, no en el amor de los que nos rodean, ni en el amor de nuestros enemigos. Estamos llamados a hacer más de lo que hacen los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un Padre que es diferente. Y más adelante vamos a estudiar esto. Ellos no tienen un padre, nosotros sí tenemos un Padre. Entonces, lo que hacemos los creyentes es reflejar la imagen de Cristo en la vida, en nuestra vida, para que las personas sepan que hay un Dios. Nosotros somos diferentes porque somos unos discípulos que queremos ser como es nuestro Maestro. Nosotros queremos parecernos a Él cada vez más. Nosotros queremos que Cristo sea formado en nuestro corazón. Entonces por eso nosotros nos comportamos diferentes. Queremos que nuestro Señor esté contento de lo que nosotros hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de más? Primero, pues amar a nuestros enemigos. Amar sin esperar una recompensa, porque si es tu enemigo no te va a recompensar nada. Bendecir al que te maldice. ¿Es fácil eso? No, porque nosotros queremos maldecirlo igual y decimos, le voy a decir sus verdades, ¿verdad? Pero también el Señor dice, haced bien a los que os aborrecen. Hay personas que no van a procurar nuestro bien, al contrario, van a procurar nuestro mal, pero el Señor está diciendo que nosotros, si tienen hambre, les demos de comer y si tienen sed, les demos de beber, ¿verdad? Pero así como va aumentando el grado de maldad en contra de nosotros, también el grado de amor va aumentando, ¿verdad? Porque luego dice, orad por los que los ultrajan y os persiguen. Y tenemos pues al Señor en la cruz orando por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Y también tenemos a Esteban que está orando por aquellos que lo están apedreando antes de morir. Entonces el Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Amó a los que lo llegaron a la cruz, bendijo a los que lo maldijeron, hizo bien a los que lo aborrecieron y oró por los que lo ultrajaron y lo persiguieron. Por supuesto que hacer esto no es sencillo, pero el Señor nos ha dejado su palabra
para que lo conozcamos y sepamos su voluntad. Pero también nos mandó al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad, para que nos redarguya cuando queremos tomar venganza de quien nos maltrata, para que nos anime a amar y a orar y a bendecir por quien nos persigue. Esto es que el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Nosotros somos los seguidores del Señor para parecernos más a Él. En la antigüedad, en el pueblo judío, si alguien tenía algún maestro y ese maestro moría, ese rabí o ese rabino moría, entonces alguien podía preguntar, oye, ¿cómo era el maestro fulano? Y entonces decían, ¿quieres saber cómo era? Ve con fulanito y perenganito, ellos son sus discípulos. Como cuando tú los veas a ellos, vas a ver cómo era su maestro. Y eso es lo que el mundo tiene que ver. Tiene que vernos a nosotros como si estuviera viendo a Jesús. Entonces los cristianos somos diferentes porque la presencia de Cristo está en nosotros. Y el amar a nuestros enemigos, tratarlos bien, todo lo que el Señor nos está diciendo, bendecirlos y orar por ellos, es una evidencia de que no somos como la gente del mundo. Somos diferentes porque la presencia de Cristo está en nosotros. Y no podemos nosotros ser diferentes si no buscamos al Señor cada día. Si no leemos su palabra para que nuestras vidas sean edificadas y nuestros corazones sean transformados. El Señor escribió su palabra. Él ya se la sabe, Él no la tiene que aprender, nosotros sí. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo con las normas que Él nos ha puesto, pero también ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta que nosotros solos no podemos ni amar a nuestros enemigos, ni bendecir a los que nos maldicen, ni hacer bien a los que nos ultrajan, ni orar por nadie de los que nos está haciendo mal. Necesitamos la presencia y la compañía del Señor. Necesitamos estar pegados a su palabra para que podamos hacer las cosas que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces, nuestra tarea es reflejar a Cristo para que el mundo sepa que hay un Dios vivo y verdadero y que ese Dios vivo y verdadero vive en nosotros para su gloria. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Y tu palabra nos enseña y nos anima qué es lo que tú quieres que hagamos. Y Padre, somos diferentes del mundo, porque tú, Señor, eres diferente. Y Padre, nosotros queremos reflejar tu imagen. Queremos hacer aquellas cosas que a ti te agradan, que a ti te glorifiquen, Señor. Y Padre, queremos también actuar de la manera que tú nos pides, delante de los que nos maltratan, de los que nos humillan, de los que tienen cosas en contra de nosotros. Pero Padre, también nos damos cuenta que no podemos hacerlo solos. Te necesitamos a ti, Señor. Que aprendamos, Padre, que necesitamos depender de ti todos los días, que necesitamos tu palabra a cada momento, una porción grande de tu palabra para conocerte y para saber, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y para encontrar a Cristo en cada momento. Padre, ayúdanos para hacer ese reflejo tuyo, para que el mundo sepa que hay un Dios vivo y verdadero que mandó a Jesucristo, su Hijo, para darnos salvación y vida eterna. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos orando. Amén. Bueno, pues aquí nos veremos la próxima semana para entrar al capítulo 6 de Mateo. El Señor les bendiga.